Vamos, Doc. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Sonora, les damos la bienvenida a esta presentación del libro digital, Activación Comunitaria de sus Recursos, un enfoque participativo. Eh, Vamos a presentar primero a los dos comentaristas del libro, que hay que decirlo, es un honor y un privilegio que aquí nos acompañen. Y después haremos un comentario, los autores. Y lo que habría que indicar también es que los que nos están siguiendo en Facebook, pueden hacer sus preguntas ahí mismo en Facebook, en donde pueden hacer los comentarios. Y nosotros vamos a estar leyendo los comentarios, sobre todo las preguntas que realicen. Por supuesto, también pueden hacerle preguntas a los comentaristas o a los autores del libro. Pues muchas gracias por acompañarnos en este momento. Y en primer lugar, le vamos a dar la palabra a la maestra Clara Hushingman, que no necesita presentación, pero para cumplir con el protocolo, a continuación, pues aquí voy a leer una semblanza de ella. Ella es activista académica y defensora de los derechos humanos políticos, económicos y sociales. Es miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana e integrante del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, de Por México Hoy y del Centro Tepoztlán. Ha sido editorialista de Radio Educación y del Limer y actualmente es editorialista de La Silla Rota. Es presidenta fundadora de Incide Social AC y coordina la Comisión de Tejido Social del Diálogo Nacional por la Paz. Participa en la articulación de 5 plataformas de paz de organizaciones civiles. Trabajó 25 años en la Administración Pública Federal, donde desarrolló políticas y programas de empleo, consumo, alimentación, desarrollo pesquero y derecho de las familias y de las mujeres. Fue directora del Registro Federal Electoral en 1997 y secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del Distrito Federal de 1997 a 2000. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing y fue una de las expertas que elaboraron el diagnóstico sobre derechos humanos de México en 2003. Fue diputada constituyente de la Constitución de la Ciudad de México y presidente del Centro Tepoztlán, Víctor L. Urquidi, AC. Desde 1991 es miembro activo de la sociedad civil en defensa de la democracia y de la justicia social. Ha recibido varios premios: el Premio Benito Juárez al Mérito Ciudadano en 2015, el Premio al Mérito de Derechos Humanos en 2020 y el Premio Compartir en 2024. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ven, pues una larga trayectoria de la maestra Clara Hushingman y de verdad es un honor y un privilegio que la maestra Clara y más al ratito el maestro Jorge pues vayan a presentar este libro. Y pues sin más le damos la palabra. Maestra, adelante. Eh, Hay que... Mi tiene a eso, muy bien. micrófono. Sí. Buenas Gracias. noches. Eh, 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 Agradezco antes a Fernanda Elizalde Castillo y a Pablo Armando Escobosa Castillo la oportunidad de presentar su, su texto y de comentar su aportación en el diseño y puesta en práctica de políticas sociales y de acciones para la construcción de paz. Además de proponer una muy interesante forma de aproximarse a una comunidad por agentes externos, sean estatales o no estatales. Los autores nos ofrecen la metodología, la secuencia y las herramientas para hacer esto. En particular, exponen los valores que deben respetarse al hacer estas aproximaciones. Desde hace muchos años, personalmente me he preguntado
cómo desarrollar políticas sociales que efectivamente les sean de utilidad a las personas y a sus comunidades. Eso se podría traducir en una pregunta. ¿Cómo contribuir a construir ciudadanía y comunidad con las herramientas y los recursos de la política social en un sentido amplio? Y aquí por política social, en ese sentido amplio, incluyo educación formal y no formal, salud, protección social, empleo e ingresos, servicios urbanos, vivienda, alimentación, arte, cultura y deporte, y programas contra la pobreza, contra la discriminación y para el cierre de brechas de desigualdad. Lamentablemente, desde hace 35 años, abandonamos la rica concepción de política social que se venía construyendo y experimentando en México. Se redujo entonces a programas de transferencias monetarias de ingreso con el fin de combatir o evitar la reproducción de la pobreza. Se abandonó el enfoque que trataba de articular las políticas sociales sectoriales y también con la política económica. Desde mi punto de vista, construir ciudadanía desde agencias estatales significa la realización de los derechos humanos de las personas, tanto los políticos como los civiles y los económicos, sociales y culturales, reconociendo la diversidad social y la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad. Esto significa apoyar el ejercicio de ciudadanía plena y no solo en los aspectos materiales. Para lograrlo se requiere construir y actualmente reconstruir las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover la realización de esos derechos. Esa visión de planificación con perspectiva de derechos humanos fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil en México a principios de este siglo y pensábamos que permitía definir una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo progresivo de esas capacidades, especialmente en materia social, económica y cultural, y la construcción de un Estado social de derecho que garantizara el ejercicio de los derechos civiles y políticos y dentro de ello las libertades fundamentales. En paralelo, la construcción y reconstrucción de comunidad, de cohesión social o de tejido social se refiere a la vida colectiva, con el desarrollo o preservación de relaciones de confianza, de empatía, de solidaridad, de respeto, de transmisión de saberes culturales y de habilidades para la vida, de solución pacífica de conflictos, de diálogo y escucha. Es decir, la vida en común, en paz, en conjuntos de personas que son responsables de contribuir a la construcción y a la felicidad de seres humanos, desde las familias, comunidades, colonias, barrios, vecindades, escuelas, iglesias, empresas, organizaciones e incluso movimientos sociales, civiles y particulares. Desde la mirada de política social macro y meso, la construcción de comunidad o de colectivos a nivel micro posiblemente podría traducirse en evitar realizar intervenciones que minen la convivencia pacífica, el, el tejido social y por el contrario generen un ambiente propicio para el mejor desarrollo del sentido de pertenencia, de identidad y confianza en esos objetivos. Un ejemplo para aclarar a qué me refiero a no minar la convivencia y el tejido social fue cuando Santiago Levy propuso una política social del programa originalmente llamado Progresa y que después se llamó Oportunidades y Prospera. Esta tenía el fin de evitar la reproducción de la pobreza y planteaba originalmente que las transferencias se dirigieran solamente a los niños y niñas de las familias
que estaban estudiando y que reunían ciertos requisitos. Afortunadamente, los demógrafos que en ese tiempo estaban en el Consejo Nacional de Población convencieron a Levy y a su equipo que ese enfoque lastimaría y generaría mayor desigualdad al interior de las familias, que era mejor otorgar la transferencia a estas a través de las mujeres para asegurar que efectivamente se usara en el bien de las familias. En la actualidad, muchas personas, organizaciones e instituciones sociales, civiles y particulares nos hemos preguntado qué podemos hacer y cómo podemos contribuir a construir ciudadanía y comunidad, además de enfrentar los graves niveles de violencia que padecemos. Esto ante la experiencia de los últimos 6 años, en donde la política social se ha convertido en transferencias monetarias individuales directas, no condicionadas, otorgadas por el presidente de la República de manera poco transparente, que no necesariamente llegan a las personas en pobreza extrema, ni tampoco generan una ciudadanía libre, sino una ciudadanía dependiente y subordinada. A lo anterior se suma el deterioro de los servicios públicos de educación, salud y protección social, que se inició desde hace 40 años y que parecería ser irreversible, además de las brutales e inhumanas violencias que están sufriendo muchas personas, familias y comunidades en el territorio nacional, en lo que podemos estimar en una cifra gruesa que debe haber por lo menos 1,5 millones de personas vivas afectadas por asesinatos, desapariciones, secuestros de sus familiares, desplazamientos, despojos, etcétera. En este contexto, muchos activistas defensores de derechos humanos y académicos reconocemos que el diálogo y la escucha por parte de la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y claramente del federal están en su más bajo nivel, y que tratar de incidir en políticas de gobierno es una pérdida de tiempo. Asimismo, consideramos que recuperar enfoques y políticas sociales que operaron en otras épocas tampoco parecería pertinente, dado el cambio civilizatorio que estamos viviendo con grandes riesgos para la humanidad, como la crisis climática y el surgimiento de nuevas vulnerabilidades consecuencia de las violencias. La globalización ha impuesto limitaciones a los gobiernos nacionales para enfrentar los cambios. Vayamos ahora al texto de activación comunitaria desde sus recursos y la contribución que éste hace a las dos reflexiones señaladas. Personalmente, en los espacios de sociedad civil y académicos en que me muevo, he estado insistiendo en la necesidad de escuchar los dolores de las personas y de las comunidades. ¿Qué les preocupa? ¿Qué los agobia? ¿Qué les hace falta? Para ver cómo podemos ayudar desde los gobiernos o las organizaciones civiles o filantrópicas. De acuerdo con las tesis planteadas por el texto que hoy presentamos, eso podría traducirse en una visión paternalista. Díganme qué necesitan que yo les pueda dar, conseguir u ofrecer para que resuelvan sus problemas. No les preguntamos qué soluciones reales piensan que pueden desarrollar a partir de sus propios recursos y qué efectivamente requieren de los agentes externos que inciden actualmente en su vida colectiva. Ese es el cambio de enfoque que nos proponen las personas autoras del libro. En este exponen detalladamente una metodología para construir o recuperar el sentido de comunidad y hacer conciencia a sus integrantes de los recursos que poseen, tanto en su interior como provenientes de agentes externos, y así para definir de manera colaborativa
Después del proceso de activación comunitaria, conducido con todo respeto por facilitadores externos y con conectores surgidos de la propia comunidad, el propósito buscado es que la comunidad pueda llevar a cabo esos proyectos de manera autónoma y a partir de sus propios recursos. Se trata de una aproximación sumamente respetuosa, pues consiste esencialmente en detectar a personas de la comunidad que puedan funcionar como conectores para activar proyectos comunes, generar confianza y permitir que la propia comunidad reconozca los recursos que tiene. Es una metodología que avanza sobre las experiencias de promover diagnósticos comunes para a partir de ello desarrollar intervenciones de gobierno o de organizaciones sociales y civiles. Como señalaba antes, las soluciones no son generalmente diseñadas por los agentes externos de acuerdo con lo que asumen es la mejor forma para resolver los problemas que expresan las comunidades, o presuponen que su papel es de intermediación entre las necesidades de la población y las tecnologías más modernas para resolverlas. La historia social está llena de esas buenas intenciones. Un ejemplo que recuerdo, proveniente de experiencias del Banco Interamericano de Desarrollo, fue la instalación de letrinas con miras a reducir los problemas de insalubridad que sufría la comunidad beneficiada. Al regresar, pocos meses después, los promotores del banco encontraron las letrinas abandonadas o usadas con fines totalmente distintos, pues no habían considerado que serían las mujeres las encargadas de mantenerlas, y éstas no tenían interés alguno o ya estaban sobrecargadas de tareas. El texto parte de reconocer, cito, la falta de cohesión interna en las comunidades, como la ausencia de relaciones entre vecinos o la falta de sentido de pertenencia, limita la capacidad de respuesta ante las adversidades y ante la desatención de las instituciones gubernamentales. Es decir, expresa el gran deterioro que han sufrido los tejidos sociales, tanto en el medio rural como en el urbano, así como la ausencia de Estado y por lo tanto de respuesta de las instituciones frente a las adversidades y peligros que están viviendo muchos colectivos en el país. Se parte de la hipótesis en la metodología propuesta que, cito, la gente es la respuesta y el cambio en la comunidad se logra movilizándola. Opta, por lo tanto, por proponer generar patrones de participación para aumentar la confianza de la comunidad en su propio potencial y con ello reforzar su cohesión. Define el enfoque de ACR como método que busca el fortalecimiento o construcción de las capacidades comunitarias al conectarse los recursos ya existentes, además de desarrollar el potencial de las personas como promotoras de la identidad, confianza y participación comunitaria. Quisiera destacar dos aspectos que me llamaron particularmente la atención de la metodología propuesta. Primero, el papel y los valores que deben cuidar aquellas personas que participan como facilitadores. Se señala que es fundamental la escucha, la observación y adaptación por parte del equipo que acompaña el proceso de activación. Se insiste en que deben ser discretos, respetuosos, no asumir protagonismos y no sustituir a las personas de la comunidad que funcionan como conectores, por ejemplo. Solo facilitan y guían el proceso
de acuerdo con el método propuesto, no son los actores de este. Con mucha frecuencia, las aproximaciones de las organizaciones civiles a las comunidades o a los movimientos sociales buscan imponer una agenda o un proyecto acordado con financiadoras internacionales bajo el supuesto de que es algo positivo para la comunidad o para el movimiento y que no lo aplican porque desconocen su existencia o sus bondades. Pienso, por ejemplo, en la promoción de la interrupción legal del embarazo, que seguramente libera a muchas mujeres del machismo mexicano, que sostiene que como las escopetas cargaditas y en un rincón, las mujeres se ven más bonitas. Pero esto no se combina con otras estrategias para la vida digna de las familias. En alguna época se promovió el uso de agroquímicos y fertilizantes para aumentar los rendimientos en el campo y se destruyó el cultivo de milpa o los cultivos asociados. Con el espectacular desarrollo de nuevas tecnologías digitales, los riesgos de imposición externa son cada vez mayores. El segundo aspecto a que quiero referirme es al mapa de recursos que proponen de acuerdo al texto de McKnight y Kretzmann, que divide en primarios, que son aquellos ubicados dentro de la comunidad y controlados por ella, distintos a los secundarios, que si bien están ubicados geográficamente en la comunidad, no son controlados por ella, y los de tercer orden, que son los recursos originados fuera de la comunidad y controlados por externos, pero que pueden incidir en la comunidad, como son los programas de gobierno y las remesas. Esta interesante herramienta incluida en la metodología propuesta en el texto me hizo recordar una propuesta que me hizo un amigo ingeniero experto en fotografía aérea e inventario de usos y recursos en el territorio. Él me proponía levantar un inventario de recursos humanos en el territorio. Y imaginemos la utilidad que tendría saber dónde podemos encontrar una médica neuróloga cercana a nuestro domicilio, o un pintor, o un experto en bombas hidráulicas. Termino mi comentario. La lectura muy recomendable del texto en una etapa de tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto individualismo, tanta polarización, nos muestra posibilidades, nos aporta herramientas metodológicas. Nos recuerda que somos seres gregarios, que vivimos como otros animales en manada, que formamos colectivos, que para subsistir y crecer necesitamos de otros, de ser acogidos, identificados, reconocidos, respetados, amados, y que nuestra vida y nuestros derechos son sagrados y debemos protegerlos y defenderlos. Que frente a las vicisitudes de la vida actual, podemos navegar mejor juntas y juntos, más que confrontados y polarizados. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, maestra Clara, por su comentario. La verdad es que es un gusto escucharla y pues la verdad nos enriquece mucho sus comentarios. Eh, Ahora tocará el turno para el maestro Jorge Atilano González, del cual me permitiré leer una breve semblanza. Eh, Jorge Atilano, el maestro Jorge Atilano es nacido en Huatusco, Veracruz, México, es jesuita desde 1992. Estudió Filosofía y Ciencias Sociales en el TESO en el 94-99, Teología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México 2001-2005 y Maestría en Ética Social en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile en el 2013-2014. Algunos de los proyectos donde ha trabajado, uno de ellos es el proyecto de vivienda para los damnificados del huracán Mish en El Progreso, Lloro, Honduras,
en el 99-2001. Él es director y fundador del CIAS por la Paz, del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, y estuvo como director del 2014 al 2020, y en el 2020, a partir de entonces, es encargado del sector social de los jesuitas en México. Alguna de sus publicaciones es En busca de la fraternidad perdida, del 2001. También otra es Las estrategias, el resultado de su tesis de maestría, Estrategia de Políticas Públicas de Seguridad, un análisis desde el enfoque comunitario. Es coautor de varios libros, entre ellos está Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz, del 2016, Un diálogo, un camino para la paz, experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social, en el 2019. En el 2022, también el libro de Policía Municipal y Organización Comunitaria, un desafío para la paz. En el 2023, 10 modelos de buen gobierno, estrategias para una gobernanza municipal con enfoque de reconstrucción del tejido social. Y en el 2024, atención a la conflictividad local, propuestas desde la justicia restaurativa. Tiene varios artículos, columnas también sobre seguridad, narcotráfico y pandillas. Actualmente es coordinador ejecutivo nacional del Diálogo Nacional por la Paz, como parte del equipo de coordinación nacional. Pues muchas gracias, Jorge, también por acompañarnos y sin más, pues te cedo la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, Rolando, por esta oportunidad de poder presentar su libro. Gracias también por compartir este panel con Clara, a quien admiro mucho, y lo que nos comparte pues habla es como una síntesis, ¿verdad? De cómo de la política social en México. Gracias, nos hace valorar esta obra. Y también saludo aquí a Pablo, otro de los autores. En el año 2015, desde el CIES por la Paz, hicimos una investigación sobre las causas de la violencia en 14 regiones del país y confirmamos que son muchas las causas, pero sí veíamos que la mayoría de los territorios se han ido desorganizando. Eh, ¿Cómo nos dábamos cuenta? Cómo la gente dejó de organizarse para gestionar eh, y atender problemáticas, o dejaron de hacer las famosas posadas navideñas, ¿verdad? Es un signo de cómo se desorganizó la comunidad. Pero cuando veíamos las causas, nos dábamos cuenta que esta desorganización tiene que ver con esta política asistencialista. eh, Cuando damos las cosas, damos las soluciones, damos el conocimiento sin un proceso de participación, sin un proceso de valoración de lo propio, sin un proceso de asunción de la responsabilidad. Esto genera apatía, genera indiferencia, individualismo y desorganización. Eh, y es lo que encontramos en el 2015. Por eso son necesarias otras maneras de abordar a las comunidades, que anime a la participación, a la responsabilidad, a la autogestión, eh, sin un asistencialismo que termine controlando los territorios. Y ahí veo el gran aporte de este texto, Activación Comunitaria, desde sus recursos, un enfoque participativo, que aporta un enfoque, pero también aporta unas técnicas para construir comunidad desde la revalorización de lo propio, la historia y los recursos. Entonces yo los felicito a Rolando, a Fernanda y a Pablo por esta sistematización que han construido, y lo presento aquí a quienes nos están escuchando. El texto tiene tres partes. Una parte de antecedentes, otra parte que se llama Aprendiendo de la Comunidad, y otra parte que se titula Activación Comunitaria. Estas tres partes con una introducción y unas conclusiones. En la parte de antecedentes va a explicar lo que es el enfoque de activación comunitaria desde sus recursos, y va a hablar como base de la propuesta
lo importante de partir de la identidad. Yo creo que es algo novedoso, partir de quiénes somos, de dónde venimos, que permita valorar los recursos. Y explica la propuesta de activación comunitaria. Hay presentan varios cuadros, pero hay un cuadro que compara la forma tradicional del desarrollo con el enfoque de activación comunitaria desde sus recursos. Ese cuadro me parece muy valioso. No, es como una síntesis, sería una síntesis ahí del libro, y creo que eso no, pues lo presento aquí porque eso genera el interés, ¿va? Cómo la forma tradicional de desarrollo ha sido enfocado en las deficiencias o necesidades. Creo que muchas veces yo lo acepto que así lo vi, y que la novedad de este enfoque es más bien en ver los recursos que tiene la comunidad para atender sus problemas. Así enumera las formas tradicionales del desarrollo social, que ya nos lo ha dicho Clara también, y la novedad de este enfoque: identificar oportunidades, como poner énfasis en las relaciones que tiene la comunidad, en el potencial que puede desarrollar. Sí, y el éxito se mide por qué tantos recursos comunitarios se conectaron e involucraron. Continúo. También presenta en esta parte el proceso, que son 3 pasos en el proceso, lo que va a subrayar: identificar recursos, conectar los recursos para construir comunidad. Y cuando habla de recursos, pone personas, asociaciones, instituciones, entorno físico, economía y la propia historia. Eso es para mí una novedad, porque todos los barrios tienen historias, y cómo la propia historia se convierte en un recurso, porque de ahí aprendemos. Y se muestra la importancia de la conversación para iniciar un proceso, la conversación para identificar recursos, para conectarlos y recuperar los aprendizajes. La segunda parte, que se titula Aprendiendo de la comunidad, va a presentar un proceso para documentar los recursos de la comunidad y para recuperar el aprendizaje de la comunidad. También me parece también importante un segundo cuadro, donde presenta los criterios para identificar la capacidad de gestión de la comunidad. Serían como los indicadores, ¿va? ¿Cuáles son los indicadores que la comunidad va creciendo, va integrándose, que tiene que ver con desde la capacidad de convocatoria, la representatividad, la autogestión, la horizontalidad, la sustentabilidad o la relación con otros grupos? Y la tercera parte, que se llama activación comunitaria, va a presentar esta activación, esto que ya nos presentó como elementos reflexivos, teóricos. Va a presentar la propuesta en 3 fases. La primera fase, revalorando nuestro pasado; la segunda, proyectando la visión comunitaria; y tercero, la activación comunitaria desde sus recursos. Sería como el plan de trabajo. Y me parece muy interesante esta parte porque presenta fichas técnicas para la implementación de la metodología, eh, desde el mapa comunitario. Me gustó mucho este título: El círculo de personas que dejaron huella en la comunidad. Eso es como valorar la historia y los recursos, el festival comunitario, la línea del tiempo o la recuperación del aprendizaje. Esto como la primera fase. En la segunda, imaginando el futuro de la comunidad. Esto plasmarlo en un mural, el mural comunitario que recuerde la utopía. Y igual se cierra con la recuperación de aprendizajes. Y la tercera fase, la comunidad que deseamos, identificar los recursos, entre ellos el espacio público como lugar de identidad que hay que rehabilitar, que se plasme ahí el sueño de la comunidad. Y ubicar también las habilidades para conectar
personas. Y personas que saben conectar a otros, ¿va? Cómo las identificamos y fortalecemos su habilidad, y concluye con una evaluación. Son las propuestas técnicas que presenta el libro, ya cierra con una conclusión. ¿Cuáles son los aportes principales que yo detecto? Primero, ofrece una metodología participativa. Yo creo que hoy necesitamos ejercer la capacidad de proponer, de participar y de organizarse de la comunidad. Entonces, un enfoque participativo pone énfasis en que las soluciones surjan de los propios miembros de la comunidad, reconociendo recursos, habilidades y redes existentes. El segundo gran aporte que veo es que presenta un método, ofrece un proceso para construir comunidad partiendo del fortalecimiento de su identidad, el reconocimiento de recursos y construir un plan de acción. Y el tercer aporte es que le dan un énfasis importante a la identidad. Nosotros en el estudio que hemos hecho de la construcción del tejido social, vemos que son tres dinamismos: identidad, vínculos y acuerdos, pero el que determina a los otros dos es la identidad. O sea, los referentes de identidad favorecen la confianza y la habilidad para ponernos de acuerdo. Entonces me parece muy acertado el énfasis en la identidad, un componente central para la identidad comunitaria, rescatando la memoria colectiva, las historias locales y experiencias compartidas como elementos claves para generar cohesión y sentido de pertenencia. Yo quisiera hacer ahora este diálogo del libro con la Agenda Nacional de Paz y los enfoques. Yo creo que este libro tiene una relevancia significativa en el contexto del diálogo nacional por la paz, porque este enfoque comunitario centrado en la revaloración de lo propio y la participación activa resuena mucho con este esfuerzo del diálogo de construir paz desde abajo, involucrando a las personas y empoderándolas para que sean actores claves en la transformación. Coinciden con la Agenda Nacional de Paz de que ambas comparten una visión de transformar los conflictos locales a través de la participación ciudadana y la cohesión social. También ofrece una herramienta para atender comunidades rurales, colonias marginadas, que están afectadas por las dinámicas de exclusión o la falta de cohesión social. También vemos que la relación, ambos comparten enfoques claves para la construcción de paz desde lo local y lo comunitario, resaltando la importancia del tejido social, la justicia restaurativa y la valoración de los recursos y capacidades comunitarias como motor del cambio. En síntesis, la mayor relación la veo en el empoderamiento de la comunidad, o sea, construir la comunidad, eh, en el proceso restaurativo, cómo restauramos relaciones para construir participación y construir comunidad y tener mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. También algo que subraya la Agenda Nacional de Paz, la construcción de paz desde abajo. Ambas propuestas reconocen la importancia de lo local. La Agenda Nacional de Paz destaca que la paz no puede imponerse desde fuera, sino tiene que ser resultado de un proceso participativo que involucra a la comunidad en la definición de su propio horizonte de paz, lo cual resuena con el enfoque participativo propuesto en la activación comunitaria. Y la cuarta relación es la importancia de revalorizar la identidad. Para ambos procesos es importante la historia, la identidad, el recurso comunitario como herramienta para fortalecer el tejido social. Sí, sí creo también que este texto nos ayuda a construir comunidad y que esto faltaría ponerlo en el contexto de comunidades de alta conflictividad. Creo que ahí el texto nos da elementos para construir comunidad, pero ahí es donde veo que podría continuar la reflexión. También que
se propone la revaloración de lo propio, pero también se propone que sea un facilitador externo, ¿va? Que ayude en ese proceso. Y yo creo que ahí el gran reto es cómo ir generando esa capacidad en lo local. Eh, yo creo que ambas propuestas, lo que vemos tanto en la Agenda Nacional de Paz como en esta activación, vemos que se necesita capacitar a la comunidad para que gestionen sus propios recursos y sus propios problemas, y de ir creando también instituciones más robustas que consideren la opinión de la comunidad. En resumen, yo veo un gran aporte a la construcción de la comunidad, que viene a dar herramientas para implementar la Agenda Nacional de Paz desde lo local, y que lo que queremos, yo creo que nos une el deseo de que la comunidad sea protagonista de un México más seguro y más justo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, también por tus reflexiones. Sin duda, eh, este es un punto de salida, ¿no? Este libro, sin duda alguna, pero sí hay que continuar la reflexión en varias aristas que se pueden presentar. La maestra Fernanda Elizalde, por cuestiones laborales, no va a poder participar, pidió una disculpa, le pesó mucho, pero desde ahí nos manda sus buenas vibras. Ahora toca el turno al maestro Pablo Escobosa, quien es uno de los autores del libro. El maestro Pablo Armando Escobosa es sociólogo, en 2018 se tituló y tiene una maestría en ciencias sociales en el año 2020 por la Universidad de Sonora. Ha trabajado en varios proyectos, incluido el de diálogos entre la ciencia innovadora y las políticas públicas por la seguridad hídrica en las regiones áridas de las Américas en 2016 y Observatorio Río Sonora, Cartografía Participativa y Sistema de Información Geográfica en 2020. También ha participado como ponente en distintos congresos académicos, cuenta con publicaciones sobre confianza institucional y percepción del riesgo, y actualmente es estudiante del doctorado del Colegio de Sonora, nuestra casa de estudios, dentro de la línea de salud y sociedad. Pues te cedemos la palabra. Pablo, adelante, por favor. ¿Qué tal, Leo? Un gusto compartir espacio con los otros ponentes. Bueno, yo antes que nada quisiera comenzar mi participación, que me parece a mí que va a ser muy puntual, digamos, llevándolo un poco de entrada, ¿no? Para contextualizar a una dimensión un tanto más general, ¿no? Introductoria respecto a cierta historia, ¿no? De la política económica, ¿no? Y aunque pareciera paradójico, ¿no? Yo voy a comenzar pues hablando, ¿no? Del Estado, ¿no? Por paradójico que pareciera, ¿no? Tratándose de una propuesta, de un libro virtual que trata sobre la activación de los recursos comunitarios, ¿no? Bueno, una conceptualización con bastante aceptabilidad, aunque sea un poco tradicional, concibe, ¿no? Al Estado como máxima institución o como una institución de instituciones que debe encargarse de la administración de las naciones, asegurando el orden, la seguridad y ciertas garantías de los ciudadanos, ¿no? Dicha noción del Estado como un máximo administrador adquiere una dimensión nueva a partir de la crisis de los 30, ¿no? Cuando frente a ciertas condiciones de desigualdad, ya dentro de un orden capitalista, se pone en cuestión la noción de que un buen Estado no solo debe asegurar la libertad, sino que también debe brindar condiciones de igualdad. En este sentido, tiene lugar el llamado Estado de Bienestar, que se enfoca, ¿no? en proveer una mayor cobertura social a sus poblaciones, ¿no? Digas educación, atenciones médicas, sanitarias, seguridad u otros servicios, ¿no? Sin embargo, este modelo de fortalecimiento del Estado, ¿no? También como un Estado encargado pues, de garantizar mayores servicios a los ciudadanos, este modelo de fortalecimiento entra en crisis, se dice, entre los años 70 y 80, principalmente a partir de problemas de mantenimiento fiscal. Es decir, los gastos del Estado para garantizar servicios a su población aparecían mucho mayores que los ingresos percibidos. A partir de ello es que cobra orden la noción de que el Estado se ve superado para cubrir de forma óptima los servicios de toda su población y que por lo tanto el estado de bienestar es un modelo insostenible, ¿no? A partir de los anteriores supuestos, ¿no? Sale esta idea, ¿no? Esto, curiosamente, tiene una coincidencia, ¿no? Entre los años 70 y 80
con la entrada al llamado orden neoliberal económico, ¿no? Mismo que conllevó pues al adelgazamiento del Estado, la privatización de servicios y con ello la individualización de la seguridad o los riesgos de la ciudadanía. Si bien es evidente la vigencia del debate que hay al respecto del devenir y la dirección de la política pública, este nuevo, que aquí entre comillas nuevo modelo, porque pues ya tiene bastantes años, este nuevo modelo ha experimentado y aún experimenta una especie de crisis aguda, ¿no? Pues el adelgazamiento o desabasto del Estado, aunado al avance de la privatización, comienza a poner en riesgo garantías básicas o constitucionales. Me refiero aquí, por ejemplo, a la privatización de la salud, de la seguridad, de ciertos recursos vitales o de la educación, por ejemplo, ¿no? Una lectura posible dentro de la crítica, ¿no? Incluso apunta a señalar que en el contexto actual la gestión de los servicios por parte del Estado tiende a canalizarse hacia áreas económicamente productivas y no hacia un bienestar social general, lo cual implica un abandono de las regiones o poblaciones que se consideran como improductivas o de menor productividad. Es decir, una administración pública que se ha vuelto excluyente hacia los sectores periféricos y en ocasiones no solo a estos. Continuó, ¿no? En ese sentido, la activación comunitaria de recursos surge pues a partir de estas reflexiones, ¿no? Como una propuesta, me parece a mí, buena, sólida y sin embargo modesta, ¿no? A partir de esas reflexiones, con la pretensión de figurar como una alternativa viable para promover el fortalecimiento de las comunidades, a partir de promover las redes de cooperación y reforzar el sentimiento de autoidentidad para eliminar las dependencias de actores externos. Bueno, ya se señaló otros ponentes que las redes de confianza, ¿no? Fortalecen la cooperación, ¿no? Entonces se pueden lograr así objetivos planteados desde una agencia más autónoma, ¿no? Por ejemplo, en contextos de riesgos, el llamado capital social puede contribuir a reducir el daño y sustituyendo la ausencia de otro tipo de recursos o capitales, ¿no? Y aquí yo quiero mencionar un caso, ¿no? De un artículo que leí que me parece muy ad hoc con lo que se está comentando, ¿no? Que en el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, en 2012, la gestión del agua pasa a una empresa mixta, es decir, entran ahí actores privados, ¿no? A intervenir en la gestión del agua, ¿no? Eso fue en 2012. En 2014, la concesión del agua fue retirada a esta empresa mixta por abusos cometidos contra los usuarios, ¿no? Principalmente en relación a los cobros elevados, ¿no? Los autores de este texto que leí señalan que fue la movilización ciudadana lo que contribuyó y posibilitó la remunicipalización del administrador del recurso público. Comento otros dos casos, ¿no? Rápidamente, en los terremotos de México del 85 y de 2017, se ha señalado que fueron las personas, ¿no? Organizándose para, digamos, para enfrentar este desastre, las que tuvieron un mayor impacto o relevancia, ¿no? En cuanto a la atención de la catástrofe, ¿no? Igualmente, dentro del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005 también fueron las redes de apoyo de las comunidades, de la organización civil, las que destacaron mayormente, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que esta propuesta en el libro digital surge pues como una alternativa para fortalecer las comunidades independientemente de si hay o no condiciones de abandono o desatención institucional. Esto es importante, ¿no? Porque no aparece aquí una especial vulnerabilidad o algo así como una condición necesaria, ¿no? Bueno, ahora rápidamente comentando un par de cosas a mí que valen la pena destacar de esta propuesta. La primera es que pues es una metodología, me parece a mí, bastante puntual, ¿no? Con los pasos que vienen, las recomendaciones, y que sin embargo se señala en el texto, ¿no? Y es bastante abierta a la flexibilidad, ¿no? Es decir, no es una apuesta hacia una receta rígida, ¿no? De cómo manejar las cosas, ¿no? Sino que se señala que la flexibilidad es algo importante, la adaptación hacia lo que los individuos de la comunidad estén dictando, ¿no? Otra cosa que señalaría yo al respecto, que esta metodología, digamos, se llevó a la práctica, ¿no? En su momento, entonces se demostró pues que tiene operatividad, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y bueno, yo con eso concluiría una aportación breve, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y gracias por este también acompañamiento para ser coautor de este libro, No, ¿no? gracias, Que gracias a ustedes. finalmente, ¿no?
tiene muchos, tiene muchos años, tenemos muchos años trabajando, ¿no? Esta aproximación y sí ha sido, ahora sí, acercamientos sucesivos, como dice una profesora aquí del colegio. Mm, toca mi turno. Eh, lo primero que yo quiero comenzar es con los agradecimientos. Primero, pues a las comunidades del río Sonora. Las comunidades del río Sonora no solo representa, o el río Sonora, un patrimonio biológico, sino también es un patrimonio en la hospitalidad, libertad y seguridad con que las personas viven y el cual eh, eh, tiene que conservarse. Así como lo biológico, la importancia también es esta cuestión de las mismas personas, su cultura y demás. Y digo el río Sonora porque fue en el río Sonora donde nace esta inquietud y esta propuesta a la vez. Lo segundo, pues a los comentaristas, la verdad es que yo los admiro a los dos, a Clara Husseinman, a Jorge Atilano, porque son incansables, ¿no? En su búsqueda de que lo social perdure, se genere y demás. Y yo he seguido sus trayectorias y la verdad es que para mí y para nosotros es un gusto que ustedes pues sean los que comenten este libro, ¿no? También las personas que acompañaron estos esfuerzos para formularlo, porque fue a través de varios años de acercamientos y fueron diferentes personas que nos estuvieron acompañando para formularlo, pues aquí los autores, pero también para la implementación. Y también al Colegio de Sonora, que es pues la institución donde laboro, donde vivo buena parte de mi vida y que también el equipo de publicaciones, de difusión que nos está apoyando, ahorita los mismos compañeros que permiten esta difusión aquí vía Facebook para todos, pero también en especial pues esta edición de esta obra tan singular que rebasa el enfoque investigativo y el reto que representó para el departamento sí, de publicaciones, para Oscar, Rosario, Janet, Marta Ordaz y su equipo. De verdad, mi agradecimiento. Y también pues saludos aquí, sé que algunos están conectados de los que hemos llevado el curso de activación comunitaria desde los recursos. Este también no solo es un libro, sino es un curso de educación continua que ofrecemos y estamos ya en la tercera generación y pues saludos a los que han llevado este curso, ¿no? A través del Colegio de Sonora. Platico un poquito de dónde nace la inquietud, de dónde nace la propuesta. En el cual he sido acompañado, pues hemos sido acompañándonos Fernanda, Pablo, servidor, y nace a partir de un desastre, ¿no? El desastre de origen minero sobre el río Sonora. Hay un libro que casualmente, o se presentaron casi al mismo tiempo, hace 2 días, sobre el desastre del río Sonora, cuando hay un derrame de lixiviado ácido y muchas comunidades se vieron afectadas. Entonces, comentaba Iván Restrepo en ese libro, en el del río Sonora, pues que decía, es un libro triste, ¿no? Porque narra, por un lado, el desastre, pero el otro desastre es el desastre institucional que no logró en 10 años atender debidamente la injusticia que ahí se presentó. Y digamos, eso junto con Fernanda, Pablo, un servidor, hicimos un estudio en 2016 en acercamiento a las comunidades y demás. Y para el 2017 la forma de atender que tenía o que presentaba el gobierno, el Fideicomiso Río Sonora, ya se dio por extinto a principios del 2017. Entonces, pues lo que nos quedaba, como decir, voltear hacia las comunidades, ¿no? Y este libro, a diferencia del desastre del río Sonora, donde se narra esta situación, esta cuestión que no se quiso, no se pudo como atender lo que ocurría en las comunidades, pues busca hacer un enfoque propositivo, esperanzador, mirando hacia las comunidades. Esta cuestión de la activación comunitaria de sus recursos hay que reconocer como los antecesores que estaban trabajando o que trabajan esto, por supuesto, eh, que es John McKnight
y que fue amigo de Iván Illich y participante del CIDOG de allá de los 70s. Iván Illich, como recordarán ustedes, pues fue un crítico de la modernidad y él, como historiador y intelectual también, ya iba observando cómo la modernidad iba, algo que le llamaban ellos los profesiones deshabilitantes, cómo los médicos y demás expropiaban la salud y decir el cuidado de la salud que podrían tener pueblos originarios y demás, y que todavía tienen, por supuesto, pero que están haciendo esas como remedios tradicionales, formas de curarse tradicionalmente, estaban siendo sustituidos por un enfoque biomédico, ¿no? Y esa lo llama expropiación de la salud, escribe sobre eso, pero aparte también critica de que no solo no expropian de la salud o deshabilitan a las comunidades, sino también no cumplen lo que prometen, porque sabemos que hay muchos centros médicos sin un médico, sin una enfermera, o a veces sin medicina, ¿no? Muchas veces. Entonces, esa crítica, John McNice la llevó y propuso un método, ya no tanto la crítica, sino propositivo de cómo habilitar a las comunidades de esto que señalaba, ¿no? Este primer autor, Ivan Illich. Entonces, surge este método de que cómo enfocarse a que surja dentro de la misma comunidad, pues la propuesta de soluciones. Como en todo enfoque, pues el enfoque de ABCD, el de John McKnight, pues no aborda la atención social. Y ahí fuimos abrevando precisamente los esfuerzos del CIAS por la Paz, del Centro de Investigación y Acción Social, el cual fundó y dirigió algunos años Jorge Atilano. Íbamos también alimentándonos de esta cuestión de reconstrucción del tejido social, la importancia de la identidad colectiva como un generador de la reconstrucción del tejido social, ampliado por otros, por académicos, ¿no? Como Gilberto Jiménez Montiel y su estudio de identidad colectiva y territorio. Y de esto nace lo que llamaríamos la activación comunitaria de sus recursos, que promueve que la misma comunidad recupere la confianza en sí mismo versus la dependencia externa. Nos dábamos cuenta también, y eso es bien importante, como no solo el desastre del río Sonora eh, ocurre como que paraliza las comunidades o puede paralizar a las comunidades, sino también el enfoque paternalista, asistencialista y hasta clientelar puede paralizar las comunidades, como bien los ponían los comentaristas, ¿no? Y con toda su experiencia. Pues me detengo un poco en este concepto clave que es de confianza, no lo digo yo, lo dicen diversos autores estudiosos de capital social, ¿no? Que el término confianza, el concepto, es fundamental para generar el capital social y para generar, en este caso, la activación comunitaria. También se trata, como bien señalaban, sí hay un rol para los externos que son facilitadores, que no saben lo que la comunidad necesita y lo van a cumplir, sino son facilitadores del desarrollo de capacidades comunitarias. Casi que podría asegurar, hay una o muy limitada o nula enfoques de acciones gubernamentales que vayan hacia ello, hacia el desarrollo de capacidades comunitarias. Otra cosa que hay que decir que aunque se proponen ciertas etapas y fases, no es un recetario, ningún proceso lineal, la propuesta es adaptable y flexible, ¿no? Entonces, sabemos que este esfuerzo, esta propuesta tiene sus limitaciones. Voy a señalar 3 de ellas, por supuesto puede tener más. Pues uno, pues es que podrá no aplicar, sea impermeable para las comunidades que ya tienen sus propias dinámicas, como son los pueblos originarios. Ahí yo creo, más que ir a mostrarles la propuesta, yo creo que es ir a aprender de ellos, ¿no? De cómo, de ese sentido comunitario, eso hay que reconocerlo. O sea, no aplica en muchos contextos. También estamos en un momento de la historia en que predominan, vamos a llamarlo así, los paradigmas paternalistas, asistencialistas, clientelares de relación con las comunidades. O sea,
el ambiente social está en contra de este sentido comunitario, de este desarrollo comunitario, porque están de alguna forma generando esa dependencia en las comunidades. Eh, También la otra es que pues el esfuerzo se enfoca a nivel más micro, que es el comunitario, pero quizás también por otro lado es lo que lo hace más fuerte, que haya una gran coincidencia en muchos de que cualquier cambio social necesita tener una base comunitaria para que sea sostenible en el tiempo. Sabemos que ese esfuerzo ante la multitud de retos que nos enfrentamos, pues es pues pequeño, pero estamos seguros que apunta al lugar correcto eh, de toda sociedad, de que podríamos llamarle democrática, tiene que apuntar a esa cuestión de, de promover a las comunidades. Pues con eso termino mi comentario y si gustan, aquí me están pasando algunos comentarios de las personas que nos están acompañando, algunas felicitaciones a los comentaristas, muchas gracias también, yo les agradezco. Está preguntando Mariana, dice felicidades autores, quisiera que platicaran un poco sobre las estrategias usadas ante la resistencia al cambio de las personas de las comunidades. Dice, me imagino que hay personas que no creen o no les interesa la participación comunitaria y siguen aferrados al asistencialismo. Yo creo que ese es uno de los retos, son dos retos, creo yo, como por lo menos ubicamos en el texto, ¿no? Esa es como, llámese paternalismo, eh, clientelismo o asistencialismo, eh, cualquiera de esos enfoques te genera dependencia hacia un externo. Y sí, el reto ahí es como generar procesos, patrones de confianza en los recursos de la misma comunidad. Y sí va a haber personas que simplemente pues no pues, se sientan eh, pues muy confortables con cualquiera de esas de asistencialismo, paternalismo y demás, pero por eso hay que buscar como estas personas que pudieran detonar el proceso. Si existe esa cuestión de la dependencia, por ejemplo, en las elecciones, como ustedes saben, pues se viene todos la cuestión clientelar, los intermediarios y demás, y promesas, ofreciendo promesas, lealtades y todas estas cuestiones, que es un momento muy poco propicio para la activación comunitaria de sus recursos, porque se presenta todo esto a nivel comunitario. No, uno no tiene como problema con la competencia partidista, pero en un país como en el nuestro, todo eso se traduce en clientelismo, ¿no? El otro reto, no lo menciono en esta pregunta, pero el otro reto es esta cuestión de la tensión o el conflicto social, como menciona Jorge Atilano. Eh, de alta conflictividad, este texto en particular no aborda este tipo de cuestiones donde es una comunidad de alta conflictividad, más bien hace la precaución ahí de que si ya hay una crisis de un conflicto social, este texto no te va a proveer para ese tipo de situaciones. Y hacemos la referencia, véase Días por la Paz, no se crea mejor. Bueno, muy bien. Otra cuestión, otra pregunta, y aquí podríamos intervenir todos, dice Claudia Partida, en términos de las relaciones, fricciones que se dan entre activistas e instituciones insertas en la comunidad, ¿cuál es la estrategia de los actores conectores que sugiere esta activación comunitaria que pueda superar los sesgos y desconfianzas recíprocas? Felicidades por esta apuesta que da un giro a la apuesta comunitaria sin generar dependencia. Bueno, no sé si quieras tú, Pablo, responder o yo respondo, comento un poco sobre esto. No, conteste usted mejor. Sí, miren, Eh, el concepto clave, creo que aquí lo manejan en Capital Social, por supuesto, es precisamente el de confianza. Y la confianza tiene que
ser a partir de una relación. Lo que propone este método de activación comunitaria desde sus recursos es como a partir de pequeñas acciones a corto plazo realizadas de la misma comunidad, que después estas acciones se pueden ir ampliando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no funcionaría como grandes acciones de un inicio, por supuesto? Pues porque simplemente no está la confianza en la misma comunidad, por eso tiene que surgir desde un proceso como más pequeño, para irse ampliando. Entonces, sí, la palabra clave aquí es la confianza. Igual puede ser lo mismo entre los activistas, entre sociedad civil y demás, o asociaciones civiles que entren a una comunidad. Como bien señalaba Clara, en el texto, lo que se propone es que ser muy respetuosos, muy de la escucha, muy de un proceso de aprendizaje de la comunidad, porque si no es ese proceso, pues se convierte uno, aunque no lo guste y aunque diga a capacidades comunitarias, pues te conviertes también en otro externo que está imponiendo a la comunidad. ¿Sí, Pablo? Ahí está. Sí, que quería agregar un par de cosas, ¿no? Al respecto de la pregunta, ¿no? Una de esas es que me parece a mí, ya habiendo pues implementado, ¿no? Esta metodología, es que de lleno no busca, digamos, directamente, ¿no? Superar estos sesgos o superar la influencia de otros actores, ¿no? Otras dependencias, otras instituciones, ¿no? No es que se evite eso como una dimensión problemática, ¿no? Sino que simplemente la forma de abordarlo o intentar que se aporte a resolver ese asunto es estar trabajando con el grupo comunitario, con la comunidad, y pues la comunidad de momento va a seguir trabajando, ¿no? Con los otros grupos, con las otras instituciones, en medida que tú estás en el grupo reforzando otro tipo de actitudes, ¿no? Y otra cosa, a mí, dos cosas más que me parece son muy importantes en esta metodología. Una es el ser sumamente cuidadoso, ¿no? Es que lo cierto es que este tipo de metodologías sí se tienen que manejar con muchas precauciones, con pincitas, sobre todo cuando el tema del conflicto, ¿no? El tema del conflicto, el tema de otros autores, digo, actores, por la cuestión esta, ¿no? Que se llama en la sociología las consecuencias no deseadas de la acción social, ¿no? Es decir, si uno se mete con otros grupos, si uno se mete con conflictos en una comunidad a la que va entrando, a la que no tiene mucho tiempo, pues ciertamente puede desencadenar reacciones pues no deseadas, ¿no? En ese sentido, por eso una forma precavida de tratar esto es, tú estás trabajando con tu grupo y el grupo o la comunidad va a seguir trabajando, ¿no? A como está acostumbrada. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que hay que señalar que esta metodología es de un impacto paulatino realmente, ¿no? Siendo realistas, es señalado por muchos autores que tratan de este tipo de cuestiones, ¿no? Que el fortalecimiento comunitario, el fortalecimiento de la autoidentidad comunitaria, el fortalecimiento del capital social, el fortalecimiento de la confianza entre actores, son procesos que se dan lentos, ¿no? Entonces, no se espera de medida entrar y resolver sesgos, entrar y sacar o ir desplazando otros actores, ¿no? Sino se da lentamente en medida que la propia comunidad los vaya integrando, ¿no? En su forma de comportarse o como lo queramos llamar. Bueno. Claro, sí, es verdad. Y como decía ahorita, aparte de ese proceso, llegan las elecciones y empiezan como estas cuestiones, redes clientelares a funcionar y hay que volver a construir en ese sentido. Pregunta también aquí eh, María Celia, ¿cuál sería él o los recursos primordiales o base para la implementación de la propuesta? Lo que nosotros hemos propuesto ahí son, como lo decía Clara muy bien, de decir los recursos primarios, que hay que iniciar en la medida posible las primeras acciones con los recursos que están dentro de la comunidad y que son controlados con la comunidad. También pregunta Mariana si se ha hecho esta metodología en contextos urbanos, qué pasó y cómo ha sido la experiencia. Realmente en el contexto urbano sí tiene aplicación, sin embargo, hemos llegado hasta la fase, perdón, de aprendiendo de la comunidad. Nos enfocamos en dos comunidades rurales principalmente, ¿no?
y digamos, en este contexto urbano, pensamos que sí tiene esta aplicación, pero digamos, hemos llegado hasta la primera etapa. Bueno, pues yo no sé si quisieran, Jorge, Clara, ya Pablo y yo hablamos bien, mucho, como cerrar con algún comentario, que quisieran un comentario final para ya no abusar de su tiempo. Sí, Clara, adelante. Voy a apagar mi video porque traigo muy mala la conexión de internet. Adelante, Clara. A mí me preocupa mucho el contexto general que hemos vivido estos 6 años, eh, que conspira contra la organización en general. O sea, se hacen las transferencias monetarias individualizadas directamente a las personas, no a través de las comunidades, como era, por ejemplo, el programa de solidaridad, en donde se hacían comités de solidaridad, y esos comités eran los que decidían qué niños merecían o requerían más las becas. O sea, hay lo que yo decía en algún momento, i- una intervención de Estado que fragmenta, que divide, que mina la cohesión social. Y yo tengo varios amigos de organizaciones que están trabajando en territorio donde lo que comentaba alguna de las participantes y que hacía pregunta, la gente ya no quiere participar. ¿Para qué? Ya reciben la transferencia. ¿Para qué se esfuerzan en entrar a cultivos comunitarios de huertos o al manejo de apiarios en conjunto? Ya tienen la transferencia. Entonces, hay una destrucción de tejido social, de comunidad y de capital social. Y tiene, desde mi óptica, tiene que ver con la idea de que precisamente la comunidad no se organice para enfrentar las estructuras de poder que se están construyendo. O sea, el daño a las organizaciones civiles que se ha producido en estos 6 años, desde el decreto que lanzó AMLO, diciendo que ningún diálogo, ningún recurso, nada, ninguna vinculación con las organizaciones civiles, porque éramos intermediarias. Y yo digo, pues, ¿cuándo éramos intermediarias? O sea, muchas de nosotros defendíamos agendas de derechos humanos, pero no hacíamos una relación entre el poder. Yo creo que sí hay que pensarle, porque es importante que las comunidades se organicen y que hay este sentido de confianza, pero siento que el contexto es muy contrario a esta posibilidad de construcción o reconstrucción de tejido social. Pero pues gracias, o sea, yo digo, por lo menos da esperanza, da la posibilidad, da instrumentos, herramientas concretas. Y yo creo que para algunos, por ejemplo, presidencias municipales, o organizaciones, les prende un foco y les dice, tienes que escuchar, tienes que promover la utilización de los recursos de la comunidad para que esto sea más durable y que no sea solo a partir de tu intervención y tu presencia. Y yo les agradezco, a mí me fue muy útil conocer el enfoque. Muchas gracias, Clara. Y sin duda tienes toda la razón en este tipo de cuestiones y lo hemos identificado también en territorio. Cómo se dan
pues políticas asistencialistas, ¿no? Que destruyen como el interés, la capacidad de trabajar en la misma comunidad. Lo han manifestado ahí las personas de la comunidad también de cómo cambió estos programas, el enfoque y que ahora es muy difícil que la gente participe. Y los que participan se quejan de eso, que los demás no quieren participar. Sí. Jorge, adelante. Sí, yo quisiera concluir que lo valioso de este proceso tiene que ver con generar encuentros que ayuden a valorar lo propio, porque no es solo decir, a ver qué recursos tienen, ¿va? Claro, Cómo los quieren utilizar y ahora qué planes quieren hacer, sino generar encuentros que les ayude a valorar su historia, valorar sus recursos, valorar sus relaciones. Eso me parece muy valioso de la propuesta y pues más bien agradecer porque este método nos has compartido una síntesis para los equipos estatales y les ha ayudado para definir acciones o definir proyectos. Pues muchísimas gracias y felicidades. Hasta luego. gracias. Muchas gracias y gracias a las personas que nos acompañaron. Pablo, ¿quieres comentar algo o ya cerramos? No, nomás agradecer a ambos invitados comentaristas, ¿no? Para mí es de verdad, digamos, un honor, ¿no? Compartir un espacio con personas de otro calibre, ¿no? Incluyendo al doctor Rolando Díaz. Sería todo. Gracias, Pablo. Muy bien. Un gusto y seguimos en contacto. Nos despedimos de aquí un aplauso para nuestros comentaristas y pues seguimos en contacto, por supuesto, nosotros en el Diálogo Nacional por la Paz y también ahí estamos. Muy bien. Gracias. A ver.